Una fuerte tormenta causó ayer algunos problemas en Soria capital. Así como ven, caía la lluvia, también el granizo, que dejaron balsas de agua en diferentes puntos de la ciudad e incluso complicaciones en pasos subterráneos para vehículos. Algunos vehículos quedaron incluso atrapados por el agua en la zona de Sotoplaya. Hola, ¿qué tal? Ya ven, ha descargado con fuerza en Soria y para hoy toda la comunidad está en alerta amarilla por tormentas. Luego le preguntaremos a nuestra compañera Silvia Ferrer cuál es la previsión para las próximas horas. También en Está Pasando estamos pendientes del futuro de los 200 empleados de la galletera de Siro en Ventadebaños tras ese anuncio de cierre. Hace justamente un año estaban en la misma situación. Se anunció la entrada de 2 inversores, pero han pasado los meses y finalmente han optado por retirarse. Veremos qué ocurre. De momento los trabajadores van a celebrar mañana viernes una asamblea para ver qué pueden hacer. Y en el programa de hoy también vamos a visitar la recién remodelada Biblioteca Histórica de la Universidad de Valladolid. Ya les avanzo que se ha mejorado la iluminación, la videovigilancia y el sistema antiincendios para seguir protegiendo más de 500 libros incunables, algunos anteriores a 1835, ahí es nada. Y en el tiempo del análisis hoy hablamos de racismo. El caso Vinicius ha reabierto el debate. ¿Somos racistas? ¿Está el racismo en todos los ámbitos? ¿Cómo frenarlo? ¿Y las víctimas tienen los recursos y los instrumentos necesarios para protegerles de esas conductas? Son algunas de las preguntas que hoy vamos a intentar responder. Aquí comienza Está Pasando. Un año después de que estallara la crisis en una de las factorías de Siro, en Ventadebaños, la situación parece que se repite. Los 200 trabajadores de la factoría palentina han conocido que los compradores se retiran, Eduardo. Sí, Pilar, y lo último que hemos sabido es que el Ministerio de Industria en un comunicado ha dicho esta misma mañana que quiere seguir trabajando para proteger Siro y a sus trabajadores. Señala que no tiene la confirmación del cierre y emplaza a la empresa a una reunión de urgencia. Mientras tanto, 200 trabajadores siguen pendientes cuando se cumple un año del acuerdo que ya evitó una vez el cierre. Álvaro Lantala. Sí, novedades en el conflicto abierto en el seno de Cerealto Siro, que ayer anunciaba, ya saben, el cierre de su galletera en Ventadebaños, en la provincia de Palencia, con 200 trabajadores. El Gobierno central, mediante un comunicado de prensa, asegura que el Ministerio de Industria seguirá explorando soluciones. Aseguran que los plazos aún no se han agotado y que resta aún un año de los 2 previstos para encontrar inversores. Hablan de falta de transparencia y de la necesidad de reabrir las negociaciones con los posibles inversores. Es necesario una reunión urgente para trabajar, dicen literalmente, con seriedad. En ese mismo sentido se han pronunciado ya la representación de los trabajadores, la representación laboral. Mañana han convocado la asamblea de empleados para informar a la plantilla de lo poco que saben con respecto a la postura de la empresa. En esta reunión es más que probable que se anuncien protestas y movilizaciones que además podrían iniciarse este mismo fin de semana. Son las consecuencias de esa noticia de ayer. Por sorpresa, la empresa decía que durante estos últimos meses han contactado con 60 potenciales inversores, pero tras no conseguir a nadie interesado, se cerraba la puerta a una posible compra y las instalaciones cerrarán definitivamente. De momento, la producción recaería en el resto de plantas de la compañía de la comunidad en Castilla y León, y a los 200 empleados les ofrecerán recolocaciones y traslados. Lo cierto es que este cierre es la crónica, en parte, de una muerte anunciada, ya que esta fue la única planta de todas las que tenía el Grupo Siro en Castilla y León que quedó fuera de ese plan de viabilidad que hace un año evitó la quiebra total de la compañía. Se dieron un plazo para buscar compradores, pero al parecer no se ha conseguido.
Pues pendientes, gracias Álvaro, del futuro de esos trabajadores. Mañana hay asamblea y pendientes este jueves también del cielo, que vuelve a dejarnos lluvia un poco más pronto, de hecho, que estos días pasados. Desde las 12 toda la comunidad está en aviso amarillo por precipitaciones. Y así, como están viendo, cayó a última hora de la tarde de ayer en Soria. Balsas de agua, bajos inundados, filtraciones en el hospital. Luego les mostraremos más imágenes y también vendrá Silvia, nuestra meteoróloga, para explicarnos la situación de los próximos días. Pero ahora quiero que vean también las consecuencias que las lluvias tienen en el campo. Esto es el Valle del Tietar, en Ávila. Allí han caído en todo mayo 150 litros y los daños alcanzan al 80% de la producción de cereza. Pero en el Raso se ha echado a perder entera, casi el 100%. Las precipitaciones han provocado un crecimiento demasiado rápido del fruto y ha estallado. Esto ya es recurrente año tras año por el cambio climático. Por eso, muchos productores se están pasando a otros cultivos, como por ejemplo el castaño. Como les digo, esperen un poco al final del programa porque estará aquí nuestra meteoróloga Silvia Ferrer para ver cómo va a hacer estos días y cuánto va a llover a partir de hoy. Bueno, no sale tampoco muy a cuenta ni producir cereza en el Tietar ni vender la lana de las ovejas, pero toca ya quitarles el abrigo. Y acostumbrados a que tengan que venir esquiladores de otros países, un ganadero de Vinuesa, en la provincia de Soria, se encarga por sus propios medios de pelar a sus 800 ovejas. Y tiene ayuda, pero es la de otros esquiladores, Andrea de la Rea, que han venido de Logroño. Se acerca el verano y los pastores de Pinares comienzan con la campaña del esquile de sus ovejas. Precisamente estamos en uno de los lugares donde se está produciendo esto y nos acompaña Samuel Medrano. Muy buenos días. Hola, buenos días. Samuel, cuéntame, ¿cuántas ovejas tenemos ahora mismo aquí para el esquile? Para hoy tenemos unas 800 y a las 5 por ahí habremos acabado, a las 7 de la tarde. Vale. ¿Cuántos kilos de lana podemos sacar de las ovejas que tenemos aquí hoy? Pues 1 kilo de cada una, más o menos. ¿Qué hacemos con esta lana después? La lana se la llevan gratis, ahora demasiado que se la llevan. De aquí a unos años nos va a tocar pagar para que se la lleven. Porque antes se compraba esta lana de las ovejas. Sí, antes sí valía más dinero, pero ahora ya nada, ahora no vale nada. ¿Y ahora por qué no vale? ¿Qué hacemos con esta lana ahora? Pues no sé lo que hacen muy bien, pero ahora no se comercializa nada. Samuel, ¿de quién te estás ayudando hoy para hacer el esquile de todas estas ovejas? Pues están un poco unos amigos, mi familia y 2 o 3 personas más de Logroño que han venido a ayudarnos. Bueno, veo que tenemos a las ovejas, bueno, ahora mismo justamente no, pero Quique es uno de los que está, ¿verdad?, esquilando a estas ovejas. Cuéntame, ¿qué hacemos con las ovejas? ¿Cómo las colocamos para que no se nos muevan? Bueno, pues son unas posturas que aprendemos ya, es un estilo de Australia viene. Prácticamente te las tienes que meter y jugar entre las piernas, sujetarla entre las piernas, ir haciendo pasadas y que la piel esté tersa para no cortarle. Claro. ¿Esto a la oveja le supone algún daño? No, para nada. La oveja está aquí tumbada, tú la vas moviendo y no la fuerzas para nada. La sujetas solo con las piernas y con esta mano la extiendes lo que es la piel y con la otra le vas cortando la lana. ¿Y cuánto podemos tardar en esquilar una oveja? Bueno, pues nosotros que no somos profesionales, sobre alrededor de 3 minutos, 2 y algo, sobre 3 minutos. Por lo que veo al fondo tenemos muchas ovejas en el día de hoy. Demasiadas, es el primer día que hemos empezado esta temporada y muchas para el primer día, la verdad. Para ellas quitarles la lana, que supone, me imagino, quitarles mucho calor para el verano. Claro, ¿verdad? por ejemplo, mucho calor ahora cuando venga el verano y el calor, y luego les quitas enfermedades porque debajo de la piel pues, se le puede crear enfermedades, le pueden entrar las moscas, pues para sanear más que nada la piel. Quique, pues vamos a ver cómo terminas con esta oveja y ya lo estamos viendo. Son uno de los pastores de Pinares que durante estos días empiezan ya con el esquile de las ovejas para, como bien han dicho, quitarles la lana, evitarles enfermedades y sobre todo que ellas no pasen mucho calor durante el verano. No solo por imagen, sino por el calor y esas enfermedades. Gracias, Andrea Altelarrea. Bueno, estamos también pendientes de si el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha adoptado algún acuerdo sobre sequía, aunque está lloviendo estos días. También de si responde al ministro de Agricultura, que ayer acusaba a la Junta de ir contra la ley en la gestión de la tuberculosis bovina. Acaba de comenzar la rueda de prensa. Escuchamos qué está diciendo el portavoz. Millones de euros a diversas actuaciones de restauración y conservación del medio ambiente. 13 millones de euros para restauración y conservación del medio ambiente. Entre los principales acuerdos para estos 13 millones de euros está el hecho de que se invierten cerca de 10 millones de euros en espacios naturales de las provincias de León y Palencia,
para depuración de las aguas, en concreto 9.959.000 euros. Estamos hablando de 3 áreas. En primer lugar, la obra planteada en la montaña palentina. En este caso se prevé una inversión de 3,5 millones. La actuación en Vega Cervera León, 3 millones de euros. Y la actuación en Valle de San Emiliano, con una inversión de 3,4 millones de euros. Se destinan 1,2 millones para la conservación de los recursos genéticos destinados a la restauración de los sistemas forestales. Estamos hablando de... Pues así comienza esa rueda de prensa del portavoz de la Junta de Castilla y León, que pueden seguir íntegra escaneando el código QR de su pantalla, que les dirigirá a la página web de Castilla y León Televisión, y luego en el informativo, a partir de las 2:30, las claves y los principales acuerdos de este Consejo de Gobierno. Hacemos una pequeña pausa en la actualidad para ir ya con el análisis. Pilar, hoy recuperamos un debate que se ha reabierto después de los ataques racistas al jugador de fútbol del Real Madrid, Vinicius. Adaptamos ese debate sobre el racismo aquí, en Castilla y León. Sí, Eduardo, me imagino que todos ustedes se acuerdan, porque ha sido muy reciente, ese caso, el llamado caso Vinicius, el jugador del Real Madrid que en el transcurso de un partido recibió insultos y ataques racistas. No era la primera vez que le ocurría algo así al brasileño, también lo han sufrido otros jugadores, pero no es una cuestión que ocurra solo, que suceda solo en los campos de fútbol. En el día a día, en muchos ámbitos de la vida, hay personas que por su raza, por su color de piel, tienen que soportar miradas, insultos o incluso agresiones. También sufren desconfianza, que genera situaciones como que no quieran darles un trabajo o alquilarles un piso. Hoy vamos a hablar de racismo, de cómo combatirlo, y hemos invitado a Olga Hurtado, que es la coordinadora de Movimiento contra la Intolerancia en Castilla y León. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por vuestra invitación. También le acompaña Inés Pedrejón, que es referente autonómica de refugiados de Cruz Roja. Muchísimas gracias por participar aquí en Está Pasando. Muchas gracias, Pilar. Y también está con nosotros Diara Diagne, que es técnica de Cruz Roja. Ella representa, bueno, pues una de las primeras ayudas en la entidad, una de las primeras atenciones a aquellas personas que han sufrido algún tipo de racismo, ¿verdad, Diara? Muchas gracias por la invitación, Pilar. Sí. Bueno, pues enseguida nos cuentas en qué consiste esa ayuda que prestas ahí en Cruz Roja, y enseguida vamos a hablar. Antes yo quería preguntaros, a raíz del caso Vinicius, que se ha reabierto otra vez el debate, ¿vosotras qué pensáis? ¿España es un país racista? Hombre, yo creo que habría que hablar de actitudes o comportamientos racistas. Está claro que sí, que hay racismo en España por los datos, los que corrobora el Ministerio del Interior, los ha dado, es la primera causa a nivel nacional, y a nivel de Castilla y León es la tercera causa. De 90 delitos de odio que se han cometido en Castilla y León, ha habido un total de 17 por racismo y xenofobia, pero sabemos que es la punta del iceberg, ¿no? Como bien comentabas, es muy complicado a la hora de acceder a veces a denunciarlo por el miedo y a lo mejor pues, por determinadas situaciones que no se sienten apoyadas las víctimas. Sí, coincidimos con los datos, la información que dice Olga, ¿no? Más que racismo son las conductas racistas, la intolerancia sigue estando presente y hay mucho trabajo que hacer en este sentido, ¿no? Es una cuestión que debe seguir preocupándonos a todos. O sea, que no podemos hablar de racismo así en general, pero sí de conductas racistas, ¿no, Diara? Sí, exacto. Como bien dicen mis compañeras, coincidimos con Olga en el sentido de que hay conductas racistas que, no es por generalizar, pero que de alguna manera afectan y que afectan de manera negativa a la población racializada y quien bien lo sufre directamente. Luego veremos si esto también va por ámbitos o no, o si bueno, pues se dan en todos los aspectos de la vida. Antes de que pasemos a hablarlo, bueno, pues ya saben que aquí nos gusta pues manejar ciertos datos, manejar pues ciertas cifras. Lo primero que solemos hacer en este programa es, bueno, pues con esos datos hacer una foto fija, y le hemos pedido a nuestro compañero Eduardo que nos ayude. Eduardo, cuando quieras. Pues mira, Pilar, un indicador objetivo de cómo está la situación es, por ejemplo, la evolución de los delitos de odio relacionados con el racismo y la xenofobia. El último informe de un año completo que ofrece el Ministerio del Interior es del año 2021. Entonces hubo 639 delitos de odio, casi un 32% más que un año antes, que
si recuerdan, fue el de la pandemia, pero también es un 24% más que en 2019, cuando hubo unos 500 delitos. El del racismo y la xenofobia es el ámbito que más delitos de odio registra, el 35% del total, por encima de los de orientación sexual y género y también los de ideología. En 2021 hubo 722 víctimas de delitos por racismo, algo más de la mitad eran hombres. Y ojo, porque este tipo de delitos también aumenta en Internet y en las redes sociales, son un 16% más hasta los 43. Son datos nacionales. Aquí en Castilla y León no son el delito de odio más común en 2021, cuando hubo 17 infracciones penales relacionadas con el racismo, la mayoría en Burgos y en Valladolid, con 6 y con 4 infracciones respectivamente. Esto en cuanto a delitos, pero este problema, como estaban ya avanzando en la mesa, está infradenunciado. Hay discriminación en ámbitos básicos como la educación, el empleo o la vivienda. Cruz Roja es una de las entidades que ayuda a quienes sufren este problema. La entidad tiene un punto de acceso en cada una de las 9 provincias de Castilla y León para esos asuntos, atendido por un técnico y por voluntarios. De las 2.000 personas que ha acudido a Cruz Roja en lo que va de este año, 756 han recibido asesoramiento, entre otras cuestiones, por problemas de discriminación. Allí que encuentran, bueno, pues los orientan, hacen de mediadores incluso, y si el problema requiere de una acción jurídica, los derivan al CEDRE, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que aquí en Castilla y León está gestionado por la red Acoge. Bueno, pues esa es un poco la foto fija con los últimos datos que tenemos, pero si hablamos de la evolución, Olga, ¿de qué tenemos que hablar? ¿El racismo, las conductas racistas, han aumentado, han disminuido? ¿Cómo estamos? ¿En qué punto? Bueno, yo creo que el tema sobre todo es incidir en la prevención y en la sensibilización de la población. Yo creo que el discurso de odio, como bien habéis comentado, en las redes sociales está muy palpable. Es un discurso, bueno, pues que lleva a millones de personas a ver determinados discursos que banalizan o estigmatizan a un determinado colectivo. Cuanta más sensibilización hagamos, cuanta más prevención, y además lo unamos a unas leyes que protejan a las víctimas de delitos de odio, yo creo que las personas que lo sufran van a denunciar, porque sabemos que hay una infradenuncia. Por la Agencia de Derechos Humanos, la FRA, nos dice que solo denuncia entre un 10 o un 15%. Pero esto en toda Europa, no es algo solamente aquí en España. De nuestro país. Por lo tanto, hay que hacer una buena sensibilización y prevención y, sobre todo, sancionar, porque tenemos una legislación que lo permite, sancionar a aquellos discursos que fomentan el odio racista, xenófobo, etcétera. Con eso, la llegada de las nuevas tecnologías, no sé si amplifican determinadas conductas. ¿Se ha notado que no se puede haber más problemas en torno a las conductas racistas o que se encuentren más amparados en determinadas actitudes? Sin duda, las redes sociales y los discursos en medios de comunicación también amplifican o hacen el efecto eco en lo que son estos discursos de odio. Y también para ello están también esas mismas redes sociales para dar esos discursos positivos, poniendo en valor la diversidad, ¿no? Nos gusta siempre poner en la balanza que una situación es verdad que existe, no la vamos a negar, pero también es verdad que afloran por parte de entidades como las nuestras y muchos medios de comunicación ese impulso para dar el discurso positivo de la riqueza que aporta la diversidad cultural a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a nuestro día a día. Sí, que pues tiene el mismo efecto. Sí, que puede contrarrestar, ¿no? Que es un instrumento que puede valer tanto para una cosa, pero también para la otra. Diara, cuando llegan personas a Cruz Roja, bueno, pues denunciando, contándonos un poco que han vivido una situación de racismo, ¿qué tipo de casos os encontráis? ¿Cuáles suelen ser los más frecuentes? Bueno, principalmente cuando llegan la población, en este caso con esta situación, lo primero es darle la acogida, escucharle, sobre todo la escucha. Tanto en mi programa como el resto de trabajadores que estamos en Cruz Roja, escuchamos este tipo de situaciones, les ofrecemos orientación, mostrarles cuáles son sus derechos para que ellos también sean conscientes de cómo pueden actuar. Siempre priorizamos la mediación por encima de todo. En muchos casos se les da la opción de la denuncia, pero siempre tiramos por la mediación. Los casos que más solemos recibir pues, son discriminación a la hora de encontrar vivienda, tema sanitario,
en situaciones escolares, pero como bien digo, siempre tiramos por la mediación, en este caso. Cuando es posible. Claro, cuando es posible. Sí. Si no, se les da la opción de la denuncia para que ellos también puedan ver otras opciones. Sí. Es un poco respaldando el tema que comentaba Olga, siendo conscientes de que las posibilidades o los intereses, las personas a veces no están convencidas cuando llegan a nuestras entidades de denunciar, ¿no? Lo ven más como que les va a poner más en riesgo, no están... Entonces, la mediación y el fortalecer sus capacidades y sus competencias a la hora de resolver esa situación problemática, si bien nosotros la dejamos registrada y la trasladamos al CEDRE, ¿no? Al Centro para la Eliminación de la Discriminación Étnica y Racial, no porque no lleguen a hacer una denuncia formal y jurídica no se registra el caso, es decir, siempre se registran. Diara, le quería preguntar, ha dicho Olga antes que hay mucha infradenuncia, que hay muchos casos pues, que no llegan. ¿Tú te encuentras con eso cuando llegan y bueno, pues les informáis? ¿Ellos tienen miedo de denunciar este tipo de conductas racistas? En muchos casos existe este miedo, bien sea por la vía administrativa, porque no están legalizados o porque desconocen cómo puede proceder a hacer el proceso de juicio y demás, pero se les ofrece la formación desde Cruz Roja, se les apoya y ellos son realmente los que después deciden, pero sí existe el miedo. Olga, ¿qué influye en el racismo, en estos comportamientos racistas? No sé qué hay detrás, pero no sé, ¿influye también la situación económica que puede haber en un momento determinado, ciertos discursos que puedan tener auge también en un momento puntual? ¿Qué es lo que hay detrás? La verdad es que, como siempre decimos, no nacemos racistas, nos hacemos racistas. Entonces hay que ver muchos ámbitos, hay que ver el ámbito de la familia, la educación en valores que se tenga, el ámbito educativo, si se hacen programas de prevención o sensibilización para tratar estos temas, luego el discurso que a lo mejor trasladan determinados grupos con ideología racista neonazi, donde se fomenta mucho el odio hacia el diferente, y luego también el ámbito de las sanciones, de la ayuda a las víctimas. Cuanto más protocolos y más atención tengamos a las víctimas, yo creo que ellos van a tener claro que se les apoya, que se les asesora y se les acompaña. En España hay que decir que dentro del Estatuto de la Víctima, que se modificó en el 2015, en España están tipificadas como víctimas las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo y las víctimas de delitos de odio. Y en ese estatuto aparece que determinadas organizaciones como las nuestras les podemos acompañar a los juicios y asesorarles, porque sabemos que un juicio a veces tarda años en tener ese juicio y por lo tanto la víctima pasa por muchas fases. Entonces, si no tiene un apoyo, que a veces personas inmigrantes vienen solas, personas que no tienen ningún tipo de apoyo familiar, sabemos que muchas veces no van a seguir con la denuncia porque es un agotamiento psicológico muchas veces para esa persona. No tanto te piden un apoyo económico, no. En nuestro caso siempre nos vienen sobre todo con apoyo moral, con acompañamiento. Claro, claro, eso me imagino que es fundamental, ¿no, Inés? Porque es el primer paso, eso es la primera barrera que hay que... Luego ya te informarán o te dirán cómo tienes que actuar, pero claro... Sí, el poder sentir el respaldo de una entidad social como las nuestras es fundamental, ¿no? Y partiendo de ahí es donde luego ya vamos recogiendo la información de qué tipología de casos se están dando más, qué tipo de estructuras, qué soportes les podemos ir dando, hasta llegar en nuestro caso y como 9 puntos de acceso a derivar los casos también al servicio de atención a víctimas, como bien decíais antes, que lo gestiona Red Acoge aquí en Castilla y León. Claro, el racismo tiene muchas caras. Nos decía antes Diara que bueno, pues el hecho de eso, que no te alquilen un piso, bueno, pues ya es racismo. Pero claro, es que hay muchas, y ya no solo a nivel particular, sino a nivel institucional, porque leía yo por ahí que también la exclusión financiera es una forma de racismo. Hay bancos que ponen trabas para abrir una cuenta. ¿Qué tipo de cosas os encontráis así, por ponernos algún ejemplo más? Sí, la limitación, por ejemplo, al acceso a la apertura de cuentas bancarias.
es una de las situaciones más comunes que estamos viendo recientemente. El acceso a la vivienda, como has comentado, si bien es un problema social generalizado y ahora mismo en Castilla y León debido a muchos factores, nos encontramos numerosos casos en los que hay que determinar si realmente es, pero bueno, potencialmente podría ser un caso de discriminación por temas de raza o de etnia. En centros educativos, si bien es cierto que encontramos situaciones, suelen reconducirse rápidamente desde las direcciones de los centros, con el apoyo de toda la institución. Estamos viendo imágenes, bueno, pues de personas que están trabajando también en el ámbito laboral, Diara, y si queréis aportar también algo, Olga, Inés, también lo hacéis. Diara, ¿os encontráis también con gente que es discriminada laboralmente por su raza? Vemos mucha dificultad a la hora de que ellos encuentren un empleo, un trabajo, exacto. Esto viene o bien por la condición de no saber si esta persona está regulada, si la situación regular está hecha para poder trabajar, o en muchos casos porque siempre van a trabajos que para ellos son más precarios, a la búsqueda de trabajos que son los que son más fáciles de encontrar, pues bien sea hostelería, nos encontramos con personas súper cualificadas en sus países de origen que llegan aquí con dificultades para poder encontrar el trabajo que estaban ejerciendo allí por no tener la homologación, títulos, documentación que acredite que ellos trabajaban en ese país de ello y que aquí llegan a trabajar de empleos mucho más bajos cualificadamente a los que estaban trabajando allí. Olga. Sí, yo quería comentar, en el caso sobre todo de mujeres, porque en Castilla y León la verdad es que hay mucha migración de mujeres. Entonces sí que a veces en ámbitos domésticos de cuidado puede determinadas personas rechazar a la cuidadora por el mero hecho, ¿no? de su etnia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tenemos que pensar que España fue un país de migrantes, que seguimos migrando para muchos trabajar y mejorar nuestro nivel de vida y que, bueno, que es lamentable que se den este tipo de situaciones, porque al final la persona que viene lo que quiere es mejorar su nivel de vida, mejorar el que sus hijos tengan un futuro mejor, y además gracias a esas personas ahora mismo en Castilla y León, que somos una comunidad muy envejecida, están cuidando de nuestros mayores y la verdad es que lo tenemos que agradecer y sobre todo prevenir ese tipo de actitudes, ¿no? Sí, y que nos necesitamos unos y otros, o sea que esto es una cuestión de humanidad, ¿no? Y luego están, que me decía antes de estar en el programa, Diara, que luego están esos microrracismos, ¿no? Que todos seguro que hemos cometido alguna vez. ¿A qué nos estamos refiriendo, Diara? Bueno, cuando hablamos de microrracismos, todos sabemos diferenciar entre cuando vemos un acto racista, pero los microrracismos son actitudes que las podemos llegar a ver como más normalizadas, que nos pasan día a día, y que no llegamos a pensar que son racismos. A mí, por ejemplo, puedo llegar a darte un ejemplo de llamar por teléfono a cualquier servicio y hablar perfectamente el castellano y que luego te vean en persona y que les sientan como un choque de, bueno, te teníamos como una imagen de cómo podías llegar a ser y al verte pues nos sorprende. O el hecho de preguntarte si eres español, de dónde eres realmente, porque no eres físicamente como ellos perciben. Y esos son microrracismos que día a día solemos hacer, igual no de manera intencionada, pero que afectan a la persona racializada y que en este caso generan a mayor generación racismo. Diana, que tú los has sufrido en carne propia, ¿no? Y entonces pues también me imagino que cuando viene gente a asesorarse, a informarse a Cruz Roja, ¿no? Pues cuentan con esa experiencia que tú ya has vivido y también eso me imagino que les ayudará, ¿no? Es muy importante la empatización con las familias y población con la que trabajamos, mostrarles el cambio, el progreso, porque no siempre tenemos una imagen de cómo debe ser la población inmigrante y entonces hay que mostrarles que se puede mejorar, que se puede ayudarte entre unos y otros, y es muy importante tener a personas racializadas en diferentes ámbitos para que muestren esta imagen también. Y Inés, claro, con toda esta situación, ¿cómo podemos frenar las conductas racistas? Antes decía Olga, pues eso, con educación, con formación, no sé, ¿cómo lo hacéis allí en Cruz Roja?
Pues en Cruz Roja la defensa de los derechos humanos está en nuestro ADN. Entonces, el abordaje de la diversidad cultural como algo que nos enriquece y la lucha contra la discriminación realmente abarca todos nuestros ámbitos, todos nuestros proyectos, aunque hay algunos más específicos. Por ejemplo, desde Cruz Roja Juventud se trabaja para poner en valor la diversidad. La denominación del proyecto es La diversidad, nuestra mejor opción, en la que se hacen numerosos talleres y charlas, a veces a demanda de instituciones, empresas, centros educativos, para trabajar con jóvenes y con familias. Además de la prevención de la discriminación, esta parte de en qué me aporta realmente en mi día a día la diversidad, ¿no? ¿Qué aportación supone para mí como individuo? Y luego en el resto de programas, fortalecer las capacidades de cada individuo que venga, de cada persona que atendemos, para que conozca sus derechos, pero también sus deberes, ¿no? Entonces, dentro de esa parte de deberes está el conocer cuáles son conductas que generan microrracismos, microdiscriminaciones o discriminaciones en sí, delitos de odio, etc. Por ejemplo, estoy pensando en las aulas. El tema del racismo, la introducción, o sea, la educación y la formación contra el racismo, ¿está bien aplicado en las aulas o hace falta todavía seguir insistiendo? Bueno, yo creo que hay que insistir siempre, porque es educar en valores y educar en lo que hablamos siempre de respetar y apreciar sobre todo las diferencias. Entonces, hay programas que se hacen dentro del ámbito educativo, dentro de los departamentos de orientación. Nosotros planteamos muchos años pues, charlas sobre este tipo y bueno, yo creo que también hay protocolos de actuación cuando hay situaciones tanto de acoso como ciberacoso, porque hay que decir que a veces se da acoso por la diferencia. Claro. Y además se hace daño sabiendo que esa condición va a dañar mucho más a esa víctima. Por lo tanto, también se puede encontrar casos de acoso racista o xenófobo en las aulas y hay que fomentar el poner y aplicar el protocolo de actuación a ese tipo de acoso. Y luego también pues, programas como mediación, mediar en determinados conflictos, porque a veces son pequeños conflictos, como comentaban, ¿no? O sea, puede haber conflictos en las comunidades de vecinos que por un determinado hecho puede llegar a ser un delito. Entonces, cuanta más formación y más intercambio se dé dentro del aula, pues va a mejorar la convivencia, porque al final esto no se trata solamente del ámbito educativo, sino es de la sociedad. Si tenemos sociedades tolerantes, donde hay más igualdad, donde hay más justicia social, va a haber menos conflicto, menos enfrentamiento, menos violencia, no va a haber víctimas. Entonces eso es lo que tenemos que abordar como sociedad, ¿no? Cuando habláis de mediación, y yo creo que se nos ha quedado ahí un poco que podemos insistir en ello. Claro, por ejemplo, si una persona que venga y diga no me han alquilado un piso porque, bueno, pues porque han visto que yo era de otra raza. ¿Qué es lo que se intenta? ¿Se intenta mediar con el propietario de ese piso? ¿Se habla con él o cómo actuáis? Sí, es ponerse en contacto con desde siempre el respeto, abordar la situación que nos han relatado y poder llegar a algún acuerdo para ver si realmente se puede revertir la situación provocada, ¿no? Haciendo ver pues, todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Que realmente cuál es el origen de su miedo, de este sentimiento exacerbado de que esa persona no va a poder residir en mi domicilio, ver si se debe a un miedo racional o irracional y abordarlo, ¿no? ¿Y qué respuesta hay por parte de los propietarios? ¿Se suele revertir este tipo de situaciones? Pues tenemos que reconocer que en ocasiones sí, porque realmente no es, a veces las conductas no están tan reflexionadas como creemos, no están tan elaboradas. Entonces son casos positivos, muy exitosos que celebramos todas las entidades que trabajamos en este ámbito, porque nos damos cuenta que también con una mediación, una formación, una orientación adecuada se puede revertir. A veces también es el poner en conocimiento de que existe la opción de la denuncia, lo que hace que la persona diga, pues yo no sabía que por esto podría ser denunciada. Claro, claro. Y a veces ya con esa misma situación, al final el objetivo es estar
todos coordinados y trasladar, bueno, coordinados entre nuestras entidades, que lo estamos, y también con agentes y colaboradores clave como medios de comunicación para poder difundir este mensaje. Claro, a eso iba yo, ya estamos prácticamente terminando nuestro espacio, pero ¿tienen recursos, tienen herramientas las víctimas de racismo para, no sé, están protegidas por la ley para luchar contra este tipo de conductas? Porque creo que sí que hay una ley que les ampara, otra cosa y es el desarrollo, ¿no?, de ciertas cuestiones. Claro, hay que decir que en todas las provincias, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, hay una persona responsable de los delitos de odio. En Castilla y León, en todas las provincias. También tenemos las fiscalías de delitos de odio, que puedes ir directamente a esa fiscalía para cursar tu denuncia. Y luego, pues, distintos organismos y también, como nosotros, entidades que pueden acudir a nosotros porque tenemos oficinas de asistencia a víctimas de discriminación y delitos de odio. Y la Policía Nacional y Guardia Civil tiene que seguir un protocolo de actuación cuando tú eres una víctima de delito de odio, porque claro, todos estos datos que hemos apuntado es porque están recogidos por los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, poco a poco se está visibilizando pues, que hay una acción concreta y de apoyo a estas víctimas que hasta el 2013 no teníamos datos. O sea, no existía un diagnóstico como el tema de violencia de género. Ya tenemos un diagnóstico, podemos actuar. Entonces, poco a poco las leyes van avanzando. Ahora se ha aprobado la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que va a abordar las situaciones de discriminación, porque casi no había sanciones administrativas por cuestiones, como están comentando las compañeras, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito de la vivienda. Entonces, bueno, poco a poco vamos avanzando. El tema es dar visibilidad, apoyo y sensibilizar a la mayor población posible. O sea, que recursos hay, lo que pasa que también pues, falta por avanzar mucho, más información y bueno, vosotros lo estáis haciendo fenomenal en esa atención, ¿no?, a esas personas, pero que eso, que se conozca cada vez más. Pues Inés, Diara y Olga, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, haber compartido este tiempo y bueno, pues seguiremos hablando. Yo os emplazo a un próximo programa. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos hablando de lo que está pasando aquí en Castilla y León hasta ahora. Continuamos aquí en Está Pasando. Esta mañana se han concentrado trabajadores forestales que acusan a la Junta de incumplir los acuerdos en materia de incendios. Eduardo. Centrados delante de la Consejería de Medio Ambiente. Son, como dices, trabajadores del operativo de extinción de incendios forestales de la Junta, convocados por los sindicatos CESIF y Euskaltel. Quieren negociar y mejorar ese operativo de cara al verano y al resto del año. Natalia Fernández, ¿qué piden exactamente? Buenas tardes, pues sí, como ves, están ahora mismo concentrados aquí frente a la Consejería de Medio Ambiente. Vamos a hablar con Agustín. Muy buenas tardes, Agustín. Hola, buenos días. Os reunís aquí porque no habéis llegado a las negociaciones a ningún puerto, ¿verdad? No, porque tenemos un incumplimiento más de la Consejería, porque en la última reunión nos habían dicho que nos iban a trasladar un documento sobre la tipología de guardias y hoy nos han dado largas, no nos han presentado ningún documento. Y nos dicen que no nos dan fecha, que ya cuando puedan nos darán un documento. Y lo que pasa es que se demuestra una vez más la incompetencia de la Consejería de abordar un problema serio que hay con las emergencias por incendios forestales y que no le quieren poner solución. Y los que lo sufren son los ciudadanos que se van a encontrar este verano, que además las condiciones climatológicas son adversas, con una situación de nuevo de ver a quién le toca este año la mala suerte, como le tocó el año pasado a Zamora, o a Salamanca en la zona de Monsagro, o Santo Domingo de Silos en Burgos, o hace 2 años a Ávila, porque no han hecho ningún cambio para mejorar el operativo. No hay ninguna propuesta, ¿no?, para el operativo de 2023. No hay ninguna propuesta, es más, la orden de guardias que tenía que haberse publicado antes del día 15 de abril está ahora mismo sin publicar. Estamos, según nos han dicho ellos, que iban a cambiar la época de peligro alto y la iban a adelantar este año al 12 de junio. Estamos a escasos 12 días, 11, y no hay nada al respecto. Entonces es una tomadora de pelo que en esta, no a nosotros, sino a los ciudadanos, que a estas alturas estemos así, sin tener todavía claro cuál va a ser el operativo de este año. De hecho, otro de los problemas que vosotros os encontráis es que cuando la gente se va de vacaciones no hay sustitución.
no se sustituyen. Hay otros servicios esenciales, como puede ser la gerencia de servicios sociales o en educación, donde se sustituye a la gente, y aquí no. Cuando hay un medio, o bien lo que hacen es restringir y que nadie pueda tener vacaciones o permisos en época estival, lo cual dificulta claramente su conciliación de la vida laboral y familiar, o quedan vacíos, como ahora, que hay muchos camiones y hay muchos puestos de vigilancia que se encuentran en vacaciones con la situación que tenemos y no son sustituidos. Si la situación sigue así, ¿cuáles son los siguientes pasos que vais a dar? Pues ahora mismo todos los trabajadores y trabajadoras que estamos aquí vamos a celebrar seguidamente una asamblea donde vamos a tomar decisiones ya contundentes, porque hoy esperábamos un avance, aunque fuera mínimo, y viendo que lo que nos hacen es torear o pasar de nosotros, pues que hay que hacer ya, tomar unas medidas bastante contundentes, porque hasta ahora lo que hacen es que cada vez que se enteran que tenemos una movilización nos convocan, pero para que nos convoquen para no hacer ningún avance, pues no es serio, no entendemos que sea serio, no entendemos que el consejero Suárez Quiñones se esté preocupando por los ciudadanos de Castilla y León, máxime por esos ciudadanos de las zonas rurales, que son los que sufren totalmente las consecuencias de estos devastadores incendios, son los que se tienen que desalojar de sus casas y marchar con todo el sufrimiento y perder todo lo que tienen, y tenemos que hacer algo ya y contundente. No sé si os planteáis ir a huelga. Pues en una de eso tipo de concentraciones, movilizaciones, incluso paros o huelgas. Es lo que vamos a valorar ahora entre todos los compañeros y compañeras, y en breve os avanzaremos qué decisión tomamos y cómo vamos a continuar. Pues ya lo has escuchado, Edu. Hoy mismo ellos van a decidir si el siguiente paso va a ser la huelga, porque como él mismo decía, no se ha llegado a ningún acuerdo. Pues veremos entonces qué es lo que deciden. Gracias, Natalia, siguen ahí concentrados. Y miren, contra el fuego, aunque de otro tipo, está blindada con la última tecnología la Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Alberga todo el patrimonio bibliográfico de la Universidad de Valladolid previo a 1835. Manuscritos incunables, documentos de hace siglos. Acaba de reabrir después de un año de reforma, y ya podemos ver, Noemí Morante, su nueva y espectacular imagen. Esta es una cápsula del tiempo en la que se conservan obras anteriores a 1835, y ahora están mucho mejor protegidas las obras y también el propio mobiliario, porque la estantería barroca también es una maravilla, y como digo, están mejor protegidas porque se ha reformado el sistema antiincendios, el sistema de iluminación, la propia bóveda, y bueno, la intención pues es esa, que ayudar a preservar estos fondos tan antiguos. Ernesto Vázquez es el director de esta biblioteca. Ernesto, me comentabas que el sistema antiincendios que habéis instalado es de última tecnología. Sí, hay pocos sistemas como este ahora mismo en España prácticamente. Es un sistema que funciona a base de un gas denso que elimina el oxígeno, enfría y a la vez suelta una carga casi líquida que no daña ni a las personas ni a los libros, que es el objetivo principal. Tiene además un sistema de medidas, de advertencias de última generación. La universidad, el rectorado se han gastado una cantidad importante de dinero en su diseño y colocación. Y además, durante este tiempo que han durado las obras, que ha sido un año largo, ¿no?, me parece, no habéis tenido que vaciar toda esta... Porque, bueno, imaginaos sacar todos estos libros tan antiguos de aquí, habría sido un problema muy, muy grande, pero no lo habéis tenido que hacer. ¿Cómo lo habéis hecho? Se protegió con todas las estanterías, se protegieron con unas planchas de seguridad ignífugas. Y se colocó un sistema de andamios en el centro de la biblioteca que permitió que todo estuviera tapado y protegido y se pudiese circular y realizar las obras sin mover los libros. Bueno, el objetivo, como decimos, es pues preservar todos estos fondos, esta historia que está aquí metida en la primera planta del Colegio de Santa Cruz. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Conservar esto. Hombre, primero porque es una obligación legal y es nuestra función la preservación de todo este patrimonio y de esta riqueza bibliográfica de la universidad.
Sí, pero aquí ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, bueno, dime, no sé, la obra más reseñable quizás es esta que tenemos aquí, La obra ¿no? más reseñable es... Vamos a acercarnos, sí, a ver. Es el Beato de Valcavado, de 970, que es una de las copias de los Beatos de Liébana originales, realizada por el monje Obecon en ese monasterio, y que es una de las copias más bonitas que se conservan, no solo por su antigüedad, sino por la calidad artística de su letra, un manuscrito, una letra visigótica, y por las miniaturas que contiene, tanto por la calidad como por la conservación de su pigmentación y diseños. Esta es la obra más antigua. Es la obra más antigua y la más importante que conserva. Lo más importante en realidad es el conjunto de la biblioteca. Puedes asistir a toda la historia del libro y de la imprenta, y hay ejemplares notabilísimos de todo tipo de artes y ciencias y libros académicos, copias manuscritas, hay de la colección original del fundador, copias humanísticas italianas, hechas en manuscritos con copistas italianos. Y hay todo tipo de libros de geografía, historia, arte, derecho, cánones. Hay relativamente modernos, unas de las primeras ediciones de la obra de Newton, de física, de ciencia. Ahora que es el tercer centenario de Adam Smith, tenemos de las primeras ediciones inglesas, la cuarta, y las primeras ediciones españolas de la riqueza de las naciones que se hicieron en Valladolid, se publicaron en Valladolid en 1795 y 1805. Y luego hay documentos valiosísimos y importantísimos. Los más bonitos probablemente son los originales, tanto del Privilegio de los Reyes Católicos, que es un manuscrito precioso con una miniatura inicial que conserva uno de los pocos retratos de Isabel y Fernando de la época, con 30 y tantos años, y el documento fundacional del colegio, que tiene una bellísima miniatura del cardenal enseñando a la gente. Y luego hay en la sección de incunables y raros unas verdaderas preciosidades. Bueno, como veis, hay muchísimo. El sistema está digitalizado, pero se puede venir a ver, está abierto, por supuesto, a investigadores, a historiadores, pero también compañeros importantes. Si cualquier persona quiere venir a ver esta joya importante, tiene que llamar a la biblioteca y concertar una visita, ¿verdad? Sí, bueno, sería mejor para grupos institucionales, a través de alguna sociedad o alguna... Ahora, por el momento, estamos todavía estudiando en proceso cómo articular este tipo de Eso es, de pero visitas. bueno, porque acaban de reabrir, pero bueno, la idea es esa, ¿verdad? Intentarlo, Entonces, sí. eso es. Así que ya sabéis, compañeros, esto está aquí muy interesante en la primera planta del Colegio de Santa Cruz en Valladolid. Desde luego, mucho mejor que consultarlo por internet es verlo en persona, así que recomendación a la vista. Gracias, Noemí. Bueno, y desde mediodía les recuerdo que toda la comunidad está en aviso amarillo por lluvia e incluso por granizo. Veíamos antes los efectos que ha tenido en la cosecha de cereza del Valle del Tietar, en Ávila, y esto que ven ahora es Soria. A última hora de la tarde de ayer cayó esta tormenta de granizo y lluvia que dejó 20 litros por metro cuadrado en apenas 10 minutos y luego siguió lloviendo. Hubo problemas para circular por varias vías de la capital, el agua se filtró hasta en el Hospital de Santa Bárbara y el 112 recibió varios avisos por inundaciones en garajes, viviendas, balsas de agua y problemas incluso para salir de un coche porque el agua impedía abrir sus puertas. Bueno, eso ayer, pero Silvia Ferrer, buenas tardes, estamos en aviso amarillo. ¿Qué significa esto? ¿Va a seguir cayendo hoy y durante todo el fin de semana? ¿Qué va a hacer? Sí, hoy seguimos en aviso en toda la comunidad, sobre todo por esas tormentas que pueden ir localmente acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, como bien has dicho, hasta últimas horas de la jornada en todo Castilla y León, así que se podrían dar esos chubascos y chaparrones en cualquier punto, pero los avisos por lluvias, salvo en el norte de Burgos, se podrían dar esas lluvias intensas en cualquier punto también de Castilla y León, 20 litros por metro cuadrado en una hora, y también podrían ir acompañados, como decimos, de esas tormentas. Así que esas precipitaciones van a viajar, ya se están dando por puntos del sistema
sistema central. Desde el sudeste hacia el noroeste a últimas horas nos abandonarán, pero todavía podrían darse en puntos de la meseta a últimas horas de la jornada. Ningún rincón está exento de esta lluvia. No sé si veremos esta tarde, por ejemplo, o esta noche, imágenes como las que hemos visto ahora en Soria, algún punto de Castilla y León donde vaya a haber granizo, balsas de agua, algún problema. Se podrían dar intensas, más fuertes, especialmente en la provincia de Zamora, en puntos de la meseta, también de Salamanca. Esos avisos ya han subido a nivel naranja porque podrían llegarse a registrar hasta 35 litros por metro cuadrado en una hora en esas dos provincias, desde las 2 del mediodía hasta las 8. Estamos en sequía. ¿Este agua es útil, sirve de algo, o que llegue así en tromba tampoco es la mejor solución? No es la mejor solución, pero evidentemente que llueva es bueno para cómo estaban los campos en este momento y también para los embalses. Bueno, pues menos es nada, y luego en el informativo, Silvia, te vemos otra vez con la previsión de estos próximos días. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a volver ahora a Soria antes de marcharnos, pero no para ver esas imágenes de lluvia, sino porque coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Picasso, una exposición rinde estos días homenaje al pintor malagueño, y lo hace en el Centro Cultural Gaya Nuño, que fue un crítico de arte soriano de los primeros en estudiar la figura de Picasso. Hay varias series de grabados en esta muestra y de fondo sobrevuela la idea del posible origen soriano del padre del pintor en la localidad de Arguijo, allí en la provincia de Soria. Pues es una buena oportunidad, ¿no?, de conocer la obra de Picasso aquí en Castilla y León, en esa exposición en Soria. ¿A que no sabías que su padre tenía raíces en Soria? Pues había hecho los deberes, había estudiado, mientras tú estabas aquí con Silvia, estaba yo ahí, y resulta que me he enterado de eso. Eso, claro, oye, no solo vas a ver él. Bueno, pues casi acabamos, y que nada, que volvemos mañana, que todavía nos queda el viernes y tenemos muchas cosas que contarles. Último programa de la semana con toda la actualidad. Estaremos aquí Pilar y yo y todo el equipo a las 12:30 en directo en Está Pasando. Les esperamos, pasen un buen día. Adiós.